Las últimas semanas han sido realmente muy dolorosas para la ciudad de Rosario. Volvimos a ser noticia nacional, lamentablemente por la escalada de violencia asociada al negocio del narcotráfico. Tuvimos casos como el de Maxi, un nene de 11 años del barrio Pumita, un caso desgarrador, que demuestra cómo las consecuencias de este negocio golpean duramente a los sectores más excluidos, más vulnerados, más abandonados de esta ciudad, donde lo que corre todos los días es la sangre de nuestras pibas y nuestros pibes. Un caso que también demuestra el hartazgo ante una situación que ya sobrepasó absolutamente todos los límites y terminó en una pueblada que es un grito valiente y también desgarrador, que dice basta. Informes plantean que Argentina es el segundo exportador de metanfetaminas, el tercero de cocaína, el séptimo de marihuana. Estos datos que arrojan las Naciones Unidas nos demuestran que Argentina lamentablemente hoy es un país narco. Las consecuencias de esto parecen estar acá en Rosario precisamente ensañadas con la ciudad. Entonces no podemos no hacernos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la ciudad de Rosario? Para poder responder a esta pregunta y a otras preguntas, hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Carlos del Frade. Como siempre, decirte que si te interesan este tipo de entrevistas en las que hablamos de soberanía desde múltiples aspectos, te suscribas, le des clic a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo canal, un nuevo video al canal de YouTube. Y además, pedirte que nos ayudes dando clic en me gusta, comentando, compartiendo, para que esto pueda llegar a más gente, porque es muy necesario poder llegar con este tipo de contenidos que no se ven en todos los medios de comunicación. Así que bueno, como te decía, hoy contamos con la presencia de Carlos del Frade. Él no solamente es diputado provincial de la provincia de Santa Fe, sino que además es una persona que en las últimas décadas estudió mucho esta situación y pudo desnudar la complicidad que hay política, económica y judicial detrás de lo que es el negocio del narcotráfico. Una persona que durante los últimos años con mucha valentía ha hablado de esto que no todos los referentes públicos se animan y quieren hablar. Bienvenido, Carlos. Un gustazo, ¿cómo les va? Muy bien y contentos de tenerte otra vez acá en los estudios de Info Soberana. Lo mismo digo, un privilegio estar en los estudios de Info Soberana, muy bien dicho. Bueno, Carlos, vengo escuchándote en muchas entrevistas, has estado en muchos medios de comunicación hablando de esto por la referencia que vos tenés sobre el tema y siempre aparece una fecha, 24 de abril de 1978. Vos decís que esa fecha es particularmente importante para poder entender la situación que hoy tenemos en la ciudad. Sí, porque esa fecha llega a Rosario, a la zona franca de Bolivia, en el puerto rosarino, el primer cargamento de 200 kilos de cocaína, que en aquel momento fue presentado como 200 kilos de azúcar por el terrorismo de Estado en la Argentina. Ese fue un negocio entre Videla, el titular del Poder Ejecutivo usurpado después del 24 de marzo de 1976, y Banzer de Bolivia. Aquel acuerdo significaba, entre otras cosas, liberar todo el noroeste argentino para lo que ellos llamaban los cocaleros de Bolivia. Esto lo dice alguien que participó en esto, que era Walter Bueno. Walter Bueno es uno de los integrantes del Servicio de Inteligencia, el Batallón 601, que participó del terrorismo de Estado. Está preso en estos momentos en las cárceles brasileñas por ser un delincuente de lesa humanidad, por haber trabajado en el comando del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario. En aquel momento estaba Galtieri como comandante del segundo cuerpo de Rosario y se recibe ese 24 de abril de 1978 ese cargamento. Lo viene a recibir nada menos que Emilio Eduardo Macera, el llamado comandante cero, una de las figuras más asesinas de lo que fue el terrorismo de Estado, y queda claro, establecido a partir de eso, que el narcotráfico es un negocio paraestatal, porque es un negocio ilegal desde dentro de los propios nichos del Estado, en este caso nacionales,
y que es además multinacional. Desde entonces hasta ahora, el 24 de abril, vamos a cumplir 45 años de esta ruta del Paraná vinculada al narcotráfico. Bien, con esto que decís del Paraná, el Ministerio Público de Paraguay informó en un informe que sacó en agosto del año pasado que en los últimos 2 años salieron 46 toneladas de cocaína por el sistema de ríos Paraguay, Paraná, del Plata, y que se supone que estos cargamentos son de cocaína proveniente de cárteles de peruanos y colombianos que usan el río Paraná como su vía de exportación a través de los puertos privados. Así es. Muchas veces en este ciclo de entrevistas hemos hablado de cómo desde la década de los 90 hemos perdido el control soberano sobre nuestro comercio exterior. ¿Vos qué opinás, Carlos? ¿Es posible darle solución al problema del narcotráfico sin recuperar el control soberano de nuestros puertos, nuestros ríos y de todo lo que circula por ellos que es de las y los argentinos? Es imposible, porque si vos no recuperás tus principales vías de comunicación como el río Paraná, en donde vos no solamente tenés que controlar, administrar, sino también planificar, es casi seguro que, como viene pasando desde 1845 en adelante, el río Paraná quiera ser utilizado para las grandes empresas multinacionales, entre ellas la empresa del narcotráfico. La Argentina es un país semicolonial y en esta raíz de ser semicolonia siempre nos imponen los modelos que impone, en este caso por sobre todas las cosas Estados Unidos, porque cuando se declara la famosa guerra contra el narcotráfico a partir de la década del 90, se utiliza lo que ellos van a llamar la doctrina de la seguridad continental y el enemigo en aquel momento era el narcoterrorismo. Es muy importante esto porque los ejércitos que en algún momento fueron funcionales a la doctrina de la seguridad nacional para ir en contra del delincuente subversivo marxista, ahora va en contra del narcoterrorismo. Eso sirvió para justificar 300.000 víctimas en México, 800.000 en Colombia, 40.000 en Brasil, y el narcotráfico sigue fluyendo de una manera realmente extraordinaria. Así que es indispensable recuperar la soberanía política sobre nuestras riquezas, sobre nuestras vías de comunicación, porque las sobras de todo eso es lo que después genera la matanza de chicas y chicos en los barrios, porque nuestras bandas no son carteles, son bandas narcopoliciales barriales. Esto es fundamental. Por lo tanto, la responsabilidad es de la clase política santafesina de alguna vez eliminar a los nichos de corrupción de la policía provincial que genera las zonas liberadas y del servicio penitenciario. Poner el ejército acá es simplemente seguir con aquella receta de los Estados Unidos. Esto define la doble característica del negocio del narcotráfico. Por un lado, millones de dólares y por el otro, control social sobre la pibada para la que la pibada se deje enamorar o se vuelva a enamorar de la palabra revolución como fue en los años 70. Negocio político para el imperio, negocio económico para el imperio. Sobre esto que vos decías de Estados Unidos y su injerencia, te quería preguntar, el año pasado se encontraron 3 cargamentos de cocaína que sumaban entre ellos 3.500 kilogramos Sí. que iban a salir por la terminal Puerto Rosario en manos de Vicentín. Estos operativos fueron impulsados por la DEA. Así es. Te quería preguntar, ¿qué entendés vos? ¿Cuál es el rol que cumple la DEA en todo esto? ¿Y qué tiene que ver en la injerencia que tiene Estados Unidos sobre la zona si eso la lleva adelante a través de este tipo de organismos, digamos? Nosotros lo que hemos visto después de la guerra entre Rusia y Ucrania es que Estados Unidos quiere consolidar a toda costa su dominio sobre América del Sur. Y eso se ve a través de los embajadores, que de manera grosera están participando en la política interior de países nuestros, como el Paraguay, por ejemplo, o la Argentina. En el Paraguay directamente el Comando Sur del Ejército Norteamericano, el que alimentó todas nuestras dictaduras en la década del 70, se ha hecho cargo del plan maestro para la hidrovía, nada más y nada menos. Y aquí el embajador norteamericano dijo con claridad ya a principios de este año que le interesaba ser socio de la Argentina siempre y cuando se terminen las discusiones ideológicas y se terminen los partidos políticos, porque nosotros tenemos vaca muerta, porque nosotros tenemos los alimentos y tenemos además el litio. Fue impresionante lo que dijo el embajador norteamericano y el paraguayo. Desde ese momento lo que se empieza a ver es cada vez más presencia de la DEA, del FBI, de la policía de Pensilvania. La policía de Pensilvania le está dando hoy instrucciones a la policía de la provincia de Santa Fe
La verdad que no tenemos idea de lo que está pasando. Y en noviembre del año pasado se anunció la llegada de una parte del ejército argentino, de las Fuerzas Armadas, a donde está Cargill, en Punta Alvear, en donde hay barrios muy humildes que en estos días se han comunicado con nosotros muy preocupados, para hacer un nuevo puerto entre Cargill y las Fuerzas Armadas. Cargill es Estados Unidos, es la síntesis de Estados Unidos. Así que lo que me parece que aquello que había hecho la DEA en su momento a través de la Policía Federal fue, además, abusando de todo lo oscuro de Vicentín, intentar sacar del lado a Vicentín de Terminal Puerto Rosario para que se quede alguna empresa vinculada con Estados Unidos, que también puede ser Cargill. Así que me parece que esto es un plan continental, insisto. Incluso la decisión del presidente de la Nación de traer el ejército acá fue inconsulta, ni siquiera lo habló con el ministro de Defensa, ni siquiera lo habló con el verborrágico ministro de Seguridad que tenemos, que es Aníbal Fernández. Así que ese fue un lineamiento que evidentemente acordó con quien hoy es el dueño de la Argentina prácticamente, que es Estados Unidos. Y volviendo al puerto de Rosario, que como decíamos está en manos de Vicentín, este puerto el año pasado fue epicentro de un conflicto con sus trabajadores. Vicentín no solamente protagoniza situaciones como la que estábamos hablando de estos embarcos de cocaína, sino que además desfalcó al Banco Nación, acumula denuncias por lavado de dinero, es socia de Viterra, la ex Glencore, dueña de Renova, donde salió un cargamento de cocaína que se encontró el año pasado en Australia. O sea, con todos estos elementos y en este contexto, ¿no sería una señal que el gobierno provincial le quite la concesión a Vicentín de la terminal del puerto de Rosario, que es nuestra, que es de los rosarinos y de los santafesinos? Nosotros estamos convencidos de que hay que recuperar el puerto de Rosario para el pueblo de Rosario, estamos convencidos de eso. Pero no lo vamos a hacer con el gobierno de Perotti ni con el gobierno de Alberto Fernández. Son dos gobiernos que trabajan para las empresas multinacionales y trabajan para Estados Unidos. Así que claramente esto va a tener que ver con la decisión política de nuestro pueblo de votar distinto para empezar a recuperar los resortes fundamentales de todo lo que tiene que ver con la soberanía económica. Y además me parece que es preciso marcar que estas cuestiones de lo que está pasando hoy en la provincia de Santa Fe está directamente vinculado, insisto, a planes internacionales de acumulación de dinero. Es muy importante remarcar eso y darnos cuenta que tanto el contrabando de armas como la cuestión del narcotráfico van hacia otros lugares, pero acá las sobras de todo eso, insisto, nos hacen matar entre nosotros de una manera increíble en los barrios, como vos decías al principio. Carlos, en algunos reportajes que se hicieron al ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, él afirma que el negocio narco se asienta sobre bases de un negocio que ya existía, que tiene que ver con el lavado de activos, de cómo se comercializa la cosecha de la región, en el que se hablan de que como mínimo el 30% se comercializa en negro. Esto por un lado demuestra por qué tanta reticencia a que haya un control del Estado de estos negocios, por qué el boom inmobiliario de la última década en la zona. Pero más que nada la pregunta es, ¿por qué no se pone la lupa en esos sectores que financian, los financistas, las mutuales, que tanto tienen que ver con la Bolsa de Comercio de Rosario? ¿Hay complicidad en el sector político para que esto se pueda sostener así? Los partidos políticos del sistema, los mayoritarios, especialmente en la provincia de Santa Fe, la mayoría conservadora que maneja el Partido Justicialista, la mayoría conservadora que maneja la Unión Cívica Radical, la mayoría conservadora que maneja el socialismo, la mayoría conservadora que maneja el PRO, claramente son funcionales a las grandes empresas exportadoras, que son después las que terminan haciendo que el dinero ilegal termine en el sistema bancario. La gran cuestión es darnos cuenta que el 30% de todos los depósitos bancarios, de todo el sistema financiero, de la provincia de Santa Fe, de la Argentina y del mundo, viene del narcotráfico y viene del contrabando de armas. Eso en primer lugar. Y ahí los que lavan son los grandes empresarios, que después son los que cotizan en los grandes partidos políticos, los que son los que vienen gobernando hace 40 años y terminan legitimando eso. Ir contra el narcotráfico en realidad es, por sobre todas las cosas, ir en contra del dinero que mueve las grandes campañas políticas de los grandes sectores políticos. Por eso no se quiere ni siquiera discutir
la idea de la transparencia de los fondos de la política. Los fondos de la política deberían ser muy claros, los tiene que poner el Estado y basta. Y es eso y nada más. Limitar hasta eliminar cualquier tipo de contribución para que justamente haya igualdad de posibilidades. Por supuesto, eso no existe en la cabeza de una matriz política que está más trabajada para empezar a responder las consecuencias, pero nunca ir a las causas. Hablando de causas, muchas veces cuando se habla de esto, se plantea como una forma de solucionar, bajar la ley de la edad de imputabilidad y poder aumentar las penas, recrudecerlas. Nosotros sabemos que las cárceles están llenas de pibas y de pibes pobres que encuentran en el narcomenudeo una alternativa a la pobreza. Ahora, hay casos muy famosos acá en la ciudad de Rosario de lavado de activos donde sus responsables ya están libres, digamos, en 2 minutos. Quiero nombrar este caso particularmente del financista Patricio Carey, que tuvo una pena de 5 años por el lavado de activos, particularmente por haberle vendido $17.000 blue a un narco, Marcelo Coto Medrano, que ya fue asesinado, y ya está en libertad porque en nuestro país el Código Penal establece una pena de entre 3 y 10 años para el lavado de dinero. ¿No deberían ser estas los delitos en las que se suban las penas, digamos, que sean más crudas? Necesariamente el sistema, el capitalismo, siempre castiga abajo y deja absolutamente impune por arriba. Y creo que esto lo está marcando. También para nosotros es muy claro el caso de Gustavo Shanahan, que explica prácticamente la parábola de la ciudad de Rosario, un hombre que empieza a ser famoso con un desarrollo inmobiliario en Funes, después termina siendo el director de Terminal Puerto Rosario en tiempos de Vicentín, se vincula con los grandes medios de comunicación y termina preso por lavar dinero del narcotráfico. Es la gran parábola de Rosario, de ciudad industrial a ciudad inmobiliaria, a ciudad que lava dinero del narcotráfico. Eso es lo que verdaderamente está pasando. Y yo creo que la reducción de la baja de la edad para la punibilidad está demostrando la enorme cobardía de los sectores que tenemos muchísimo más que 30 años y que somos capaces de descargar la responsabilidad de nuestros fracasos en la pibada. La verdad que me da mucha pena por la enorme cobardía de nuestra sociedad. Bueno, la otra respuesta que se da y que también aparece en el discurso de la gente tiene que ver, cansados de que la violencia escale, la gente dice, bueno, hagan algo. Y muchas veces ese hagan algo es más presencia policial en las calles. Lo vemos también, como vos nombrabas, en los diferentes niveles del Estado, como una salida, se habla de narcoterrorismo, se habla de militares en las calles, y vos ya expresaste que no te parece que sea por ahí la salida. Vos hablás en general de que hay que cortar la circulación de las armas, abortar el lavado de dinero y eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo te parece que eso se puede llevar a cabo? Con intervención civil política de las comisarías más corruptas que tiene Rosario. Las comisarías que siempre laburaron para el narcotráfico. La comisaría de Tablada, la comisaría de Empalme Graneros, la comisaría de la zona justamente de los Pumitas, la comisaría de Vía Honda. Históricamente han trabajado, la 12, han trabajado para el narcotráfico. Si pones un comisario, repite la trama de la caja, porque en realidad lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que acá es al revés que lo que se dice comúnmente. Acá la caja está podrida. Hay manzanas sanas, pero es la caja la que está podrida. Entonces lo que tendría que hacer la política, si realmente quiere transformar las cosas, es poner como comisario o al lado del comisario a un interventor civil que sea del municipio y de la provincia, con todo el poder de la representación y de la voluntad de colaboración de todos los sectores políticos. Eso tiene un riesgo. En la primera semana te van a hacer un desastre los policías corruptos, pero en la segunda semana ya el civil se va a dar cuenta quiénes son los que se suben a un patrullero para liberar la zona y cuidar el búnker y quiénes son los que laburan bien. Entonces puede ser que a la tercera semana la cosa cambie y el que realmente patrulle la calle realmente cuida a la gente. Es un desafío, pero si vos no haces algo distinto, lo que tenés asegurado es el fracaso. Esto nosotros se lo propusimos al gobernador de la provincia de Santa Fe, al intendente municipal,
El gobernador se mostró hasta interesado en intentar probar, el intendente no, pero lo cierto es que en medio de esto, la repetición de las recetas de hace 40 años nos lleva a un fracaso que es dramático, porque la sangre derramada es de las chicas y los chicos humildes. Carlos, cuando empezaba y te presentaba decía, ¿por qué Rosario? Me parece que lo desmenuzamos, pero ¿vos querés sintetizar por Sí, qué por Rosario? su relación histórica, por lo que significó aquel primer envío, porque nosotros estamos en medio de condiciones geográficas óptimas, por lo que significa la desembocadura, en definitiva, del río Paraná, de la Ruta 34 que trae la pasta base de coca, tanto de Bolivia como de Perú, y además porque estamos a 3 horas de Capital Federal y porque es el centro neurálgico por donde acá pasa el 75% de las exportaciones argentinas. Entonces, como siempre digo, es por donde pasa la manada de elefantes. Y no hay mejor manera de esconder un elefante que dentro de una manada de elefantes. Y esto es lo que pasa acá. Bueno, Carlos, para cerrar, primero que nada te quiero agradecer no solamente por el aporte en esta entrevista, sino por las investigaciones y los aportes valientes que venís haciendo en esta causa, de la que sos un referente indiscutido. Y por eso me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo, que está pasando momentos tan duros, con mucha desesperanza por Seguro. momentos? Yo lo que más le diría a la gente, por sobre todas las cosas, que haga lo que hace todos los días, que a pesar del pesar, a pesar del drama, del dolor y del miedo, se levanta todos los días, levanta las persianas del kiosco, enciende el motor del taxi, abre la escuela, abre el hospital, en cualquier barrio de Rosario. Y eso es maravilloso, y eso tiene que ver con la cultura y la memoria obrera de esta ciudad tan maravillosa que somos. Por lo tanto, vamos a ganar, porque a la larga es una cuestión matemática. Las grandes mayorías le van a ganar a las minorías mafiosas, a las minorías del privilegio. Así que hay que insistir, hay que pelear, no hay que meterse para adentro, hay que buscar a gente que esté en la misma, hay que organizarse y hay que construir una herramienta política que sea totalmente diferente a lo que se viene haciendo en los últimos 40 años. Muchas gracias, A Carlos. vos.